Cuando aquella mujer entró al juzgado y gritó mi nombre, supe que mi vida terminaría ahí mismo. Nadie esperaba lo que ella iba a decir, ni yo. Mi nombre es Alba. Tengo 78 años ahora, pero esta historia ocurrió cuando tenía apenas 19. Era 1966, en México, en un pueblo pequeño del estado de Veracruz, donde todos se conocían, y los secretos nunca quedaban enterrados por mucho tiempo. Era uno de esos lugares donde las noticias viajaban más rápido que el viento, donde las comadres se enteraban de todo antes de que pasara, y donde una muchacha soltera era vigilada por 100 ojos que no eran los de su padre. Yo trabajaba en la tienda de abarrotes de mi padre desde los 12 años. Me levantaba antes de que saliera el sol, cuando el aire todavía estaba fresco y las calles vacías. Ayudaba a abrir el negocio, barría la entrada, acomodaba los sacos de frijol y arroz, atendía a los clientes desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hacía las cuentas en el cuaderno viejo y gastado que mi padre guardaba debajo del mostrador con un lápiz amarrado con cordel para que nadie se lo llevara. Mi madre había muerto cuando yo nací, una hemorragia que los médicos del pueblo no pudieron detener. Mi padre nunca me culpó por eso, al menos no con palabras, pero yo crecí sintiendo que mi existencia había costado la vida de la mujer que él más amaba, así que éramos solo él y yo. Él nunca se volvió a casar. Decía que un amor verdadero no se reemplaza, que mi madre había sido la única mujer de su vida y seguiría siéndolo hasta que se encontraran de nuevo en el cielo. Vivíamos en un cuarto pequeño, detrás de la tienda. Una cama para cada uno, una mesa, 2 sillas, una estufa de leña y un baúl donde guardábamos la poca ropa que teníamos. No era mucho, pero era nuestro. Mi padre me enseñó a leer y escribir, algo que no todas las muchachas del pueblo sabían hacer. Decía que la educación era lo único que nadie te podía quitar y que mientras yo supiera leer, el mundo entero cabría en mis manos. Los días eran iguales. Despertar, abrir la tienda, trabajar, cerrar, dormir. Los domingos íbamos a misa en la mañana, y esa era mi única oportunidad de ver a otra gente que no fueran los clientes. Las muchachas de mi edad ya estaban casi todas casadas o comprometidas. Yo era una de las pocas que seguía soltera, y ya empezaban los murmullos. Pobrecita Alba, tan bonita pero sin pretendientes. Claro, con ese padre tan serio, ¿quién se va a atrever a pedirla? Dicen que él la tiene trabajando como burro en la tienda. Ningún hombre quiere una mujer que ya esté tan cansada. Yo escuchaba esos comentarios y fingía que no me importaban. Pero sí me importaban, porque en el fondo tenía miedo de quedarme sola para siempre, de terminar como la señora Remedios, que tenía 50 años y nunca se había casado, y ahora vivía sola en una casa que se caía a pedazos y a la que nadie visitaba, excepto para comprarle las velas que hacía. Fue en septiembre de 1965 cuando conocí a Roberto. La hija del alcalde cumplía 15 años y su padre había organizado una fiesta grande en la plaza del pueblo. Pusieron un entarimado, contrataron a un grupo de mariachis de otro pueblo y toda la gente importante estaba invitada. Mi padre y yo no éramos gente importante, pero el alcalde nos invitó porque le dábamos fiado en la tienda cuando no tenía dinero, algo que pasaba más seguido de lo que debería para un hombre en su posición. Yo me puse mi único vestido bueno, uno azul que mi padre me había comprado 2 años atrás y que ya me quedaba un poco corto, pero todavía se veía presentable. Me peiné con las manos porque no teníamos espejo grande, solo uno pequeño y rajado, donde apenas podía ver mi cara. Mi padre se puso su traje negro, el mismo que usaba para los funerales y las bodas, y fuimos caminando a la plaza cuando el sol ya estaba bajando. La fiesta era hermosa. Había luces colgadas entre los árboles, las mesas estaban llenas de comida, y la gente bailaba y reía. Yo me quedé sentada junto a mi padre, viendo a las parejas dar vueltas en la pista mientras los mariachis tocaban. No esperaba que nadie me sacara a bailar. Las muchachas como yo, las que trabajaban demasiado y no tenían madre que las arreglara, no solían llamar la atención. Pero entonces él llegó. Roberto entró a la plaza como si fuera el dueño del mundo. Tenía 25 años, aunque yo no lo sabía en ese momento. Era alto, con hombros anchos, y usaba un traje café que se veía caro, incluso con el polvo del camino. Tenía el cabello negro brillante,
peinado hacia atrás con brillantina, y cuando sonreía, mostraba todos los dientes blancos y perfectos. Traía un portafolio de piel en una mano y un sombrero panamá en la otra. Todas las muchachas voltearon a verlo, todas, incluso las casadas. Era ese tipo de hombre que hacía que las conversaciones se detuvieran cuando entraba a un lugar. Él saludó al alcalde, le dio un regalo a la quinceañera y luego empezó a caminar entre las mesas, hablando con la gente, riendo, siendo encantador con todo el mundo. Yo pensé que ni siquiera se daría cuenta de que yo existía, pero me equivoqué. Se detuvo frente a nuestra mesa, sonrió y dijo: «Buenas noches, ¿me permite esta pieza?». Estaba hablando conmigo. Yo miré a mi padre, esperando que dijera que no, que era muy tarde, que teníamos que irnos. Pero él solo asintió, con esa expresión seria que siempre tenía. «Ve, hija, diviértete un poco». Me levanté con las piernas temblando y tomé la mano que Roberto me ofrecía. Su mano era suave, no como las manos ásperas de los hombres del pueblo que trabajaban en el campo o en la construcción. Me llevó a la pista y puso su mano en mi cintura y empezamos a bailar. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Alba». «Alba, bonito nombre. Yo soy Roberto. Roberto Salazar. ¿De dónde eres? No te había visto antes». «Soy de Puebla, pero viajo mucho. Soy representante comercial. Vendo maquinaria agrícola. Visito pueblos en todo el estado. Debe ser interesante. A veces, pero también es solitario. Uno se cansa de estar siempre en caminos y hoteles baratos». Bailamos 3 canciones. 3. Yo no había bailado nunca con un hombre que no fuera mi padre. Y aquí estaba, dando vueltas en la plaza con el hombre más guapo que había visto en mi vida. Sentía que todas las muchachas me miraban con envidia y por primera vez en mucho tiempo me sentí especial. Cuando la música terminó, Roberto me acompañó de vuelta a mi mesa. «¿Puedo volver a verte?», preguntó. «Yo, no sé. Trabajo en la tienda de mi padre», dije, señalando vagamente en dirección a nuestro negocio. «Estamos ahí todos los días, entonces pasaré mañana». Y cumplió. Al día siguiente, a media mañana, Roberto entró a la tienda con una sonrisa y compró cosas que probablemente no necesitaba. 1 kilo de azúcar, una barra de jabón, cerillas. Pagó con un billete grande y le dijo a mi padre que se quedara con el cambio. «No es necesario», dijo mi padre. «Insisto, es por la hospitalidad de anoche». Desde ese día, Roberto empezó a visitarme cada vez que estaba en el pueblo. Al principio era cada 2 semanas, luego cada semana, y finalmente empezó a quedarse varios días seguidos en el pequeño hotel del pueblo solo para estar cerca de mí. Me traía regalos cada vez que venía: un broche de plata en forma de mariposa, un pañuelo bordado con mis iniciales, un frasco de perfume francés que olía a flores que nunca había visto. Una vez me trajo un libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, y esa noche me quedé despierta, leyéndolo con una vela, hasta que me dolieron los ojos. «¿Por qué gastas tanto dinero en mí?», le pregunté una tarde de domingo, después de misa, cuando estábamos sentados en la banca de la plaza. «Porque mereces cosas bonitas, Alba. Mereces más de lo que este pueblo puede ofrecerte. Este pueblo es mi hogar». «Lo sé, y no estoy diciendo que sea malo. Solo digo que tú eres especial, diferente. Cuando te vi esa primera noche, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Me ruboricé tanto que tuve que voltear la cara. Apenas me conoces. Conozco lo importante. Eres trabajadora, inteligente, hermosa y tienes un corazón noble. ¿Qué más necesito saber?». Mi padre no confiaba en él. Lo notaba en la forma en que Roberto miraba cuando entraba a la tienda, en cómo se ponía tenso cuando nos veía hablar. «Ese muchacho tiene algo raro», me dijo una noche mientras cenábamos frijoles con tortillas. «¿Qué tiene de raro?». «No lo sé, pero algo. Ningún hombre viaja tanto, gana tanto dinero y sigue soltero a los 25 años. O ya está casado o tiene algo que esconder. Papá, no todos los hombres son mentirosos. No, pero algunos sí. Y yo solo quiero protegerte. Ya soy grande, tengo 19 años. Por eso mismo, eres demasiado grande para hacer tonterías y demasiado joven para reconocer cuando te están engañando». Pero yo no quise escucharlo. Estaba enamorada, completamente, locamente enamorada. Roberto era todo lo que yo había soñado. Guapo, educado, con dinero suficiente para darme una vida mejor de la que tenía. Y lo más importante, me hacía sentir vista.
En un pueblo donde yo era invisible, donde solo era la hija del de la tienda, Roberto me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Pasaron 6 meses desde que conocí a Roberto. 6 meses de visitas cada vez más frecuentes, de paseos por la plaza tomados de la mano, de conversaciones largas donde él me hablaba de todos los lugares que había conocido y de los lugares que quería mostrarme algún día. Me hablaba de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, ciudades grandes que yo solo había visto en las revistas viejas que a veces llegaban a la tienda. Algún día te voy a llevar a todos esos lugares, me decía. Vamos a tener una casa bonita, con jardín. Vas a poder dejar de trabajar en la tienda si quieres, o si prefieres seguir trabajando, abrimos un negocio más grande. Lo que tú quieras, Alba. Yo me imaginaba esa vida y me parecía un sueño imposible, pero Roberto hacía que sonara real, posible, cercano. Fue en marzo de 1966 cuando todo cambió. Roberto llegó al pueblo un viernes por la tarde, pero esta vez no vino directamente a la tienda como siempre hacía. Pasaron varias horas y yo empecé a preocuparme. ¿Le habría pasado algo en el camino? ¿Habría decidido no venir? Finalmente apareció cerca de las 6 de la tarde, justo cuando estábamos por cerrar. Traía un ramo de rosas rojas, que debió haber costado una fortuna porque en nuestro pueblo no había florerías, y las flores había que traerlas de la ciudad. Perdona la demora, dijo. Tuve que resolver unas cosas primero. Mi padre nos miraba desde el mostrador, con esa expresión de desconfianza que nunca había perdido. Roberto se arrodilló ahí mismo, en medio de la tienda, sobre el piso de tierra apisonada. Alba Mendoza, ¿me harías el honor de ser mi esposa? El mundo se detuvo. Yo me quedé congelada, con las manos cubriéndome la boca sin poder creer lo que estaba pasando. Había imaginado este momento cientos de veces, pero ahora que era real, no sabía qué decir. Di que sí, Alba. Hazte mi esposa. Déjame hacerte feliz el resto de tu vida. Miré a mi padre. Él no sonreía. Tenía los brazos cruzados y una expresión que no pude descifrar. Papá, susurré. Hubo un silencio largo, pesado. Finalmente mi padre suspiró. Si eso es lo que quieres, hija, tienes mi bendición. No era un sí entusiasta, era un sí resignado, pero era un sí. Sí, grité tirándome a los brazos de Roberto. Sí quiero casarme contigo. Roberto me levantó y me dio vueltas, riendo. Luego, sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. Dentro había un anillo de oro con una piedrita azul. Era de mi abuela, dijo mientras me lo ponía. Ahora es tuyo. El anillo me quedaba un poco grande, pero era lo más hermoso que había visto en mi vida. Esa noche, después de que Roberto se fue al hotel, mi padre y yo nos quedamos en silencio durante la cena. No tienes que hacer esto, dijo finalmente. Quiero hacerlo, papá. ¿Estás segura? Porque una vez que te cases no hay vuelta atrás. El matrimonio es para siempre. Estoy segura, lo amo. El amor no es suficiente, Alba. Hace falta confianza, respeto, honestidad. Y yo no sé si ese muchacho tiene esas cosas. Usted no lo conoce como yo. Tal vez, o tal vez tú no lo conoces como crees. Pero yo no quise escucharlo. Pensé que mi padre estaba siendo sobreprotector, que no quería que me fuera, que se iba a quedar solo. No entendí que él veía cosas que yo me negaba a ver. Roberto propuso que nos casáramos pronto. No tiene sentido esperar, decía. Ya sabemos lo que queremos, ¿por qué perder tiempo? Decidimos hacer primero el matrimonio civil, algo simple y rápido. Y después, cuando tuviéramos más dinero ahorrado, haríamos la boda religiosa grande con fiesta y todo. Fijamos la fecha para un lunes de marzo, el lunes 28 de marzo de 1966. Ese día quedó grabado en mi memoria para siempre. Las semanas antes de la boda fueron un torbellino. Había que arreglar papeles, conseguir testigos, planear el pequeño almuerzo que haríamos después en casa de la tía de Roberto, que vivía en el pueblo vecino. Yo estaba emocionada, nerviosa, asustada, todo al mismo tiempo. Roberto estaba más callado de lo normal. Pensé que eran nervios normales de novio, pero había algo en sus ojos que no me gustaba, una inquietud, una sombra. ¿Estás bien?, le preguntaba. Perfectamente, solo pensando en todo lo que tenemos que hacer. Una semana antes de la boda, un lunes por la mañana, Roberto llegó a la tienda muy temprano. Yo apenas había abierto. Traía su maleta en la mano. Tengo que viajar, anunció sin más. ¿Ahora? Pero la boda es en una semana.
Lo sé, pero surgió una oportunidad de negocios. Un cliente importante en Guadalajara quiere ver las máquinas. Si consigo cerrar esta venta, Alba, vamos a tener suficiente dinero para una casa. Una casa de verdad, con 2 habitaciones, con baño propio, con todo. Pero, ¿no puedes ir después de la boda? No, tiene que ser ahora. El hombre solo está disponible esta semana. Si no voy, pierdo el negocio. Yo sentí algo en el estómago, algo frío y desagradable. ¿Y si no regresas a tiempo? Voy a regresar, te lo prometo. El sábado estaré de vuelta. ¿El sábado? Eso es 2 días antes de la boda. Es suficiente tiempo. Confía en mí, Alba. Me besó en la frente, tomó su maleta y se fue. Lo vi alejarse por la calle polvorienta y por primera vez desde que lo conocí, tuve miedo. Un miedo que no podía explicar. Un miedo que se sentía como un presagio. Mi padre salió de la bodega y me encontró parada en la puerta, mirando el lugar por donde Roberto había desaparecido. Se fue, dije. Lo vi. ¿Dais que tiene negocios en Guadalajara? Mi padre no dijo nada. Solo puso su mano en mi hombro y me dio un apretón suave. Todavía puedes cambiar de opinión, hija. No voy a cambiar de opinión. Pero en el fondo una parte de mí ya estaba dudando. Los días pasaron lentos, pesados. Martes, miércoles, jueves, viernes. Cada día yo esperaba una carta, un telegrama, alguna noticia de Roberto, pero no llegó nada. El viernes por la noche me quedé despierta hasta tarde, dando vueltas en mi cama, sintiendo el anillo en mi dedo, preguntándome si Roberto cumpliría su promesa. El sábado amaneció nublado. El aire olía a lluvia. Abrimos la tienda como siempre, pero yo no podía concentrarme. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, yo corría pensando que era Roberto, pero no llegó en la mañana, ni al mediodía, ni en la tarde. A las 6 de la tarde, cuando ya estaba oscureciendo, finalmente apareció. Llegó directo del terminal de autobuses con la misma maleta, pero se veía diferente. Tenía ojeras profundas, la ropa le arrugada, y algo en su mirada que me asustó. Roberto corría hacia él. ¿Estaba tan preocupada? Perdona, el viaje se complicó. Los autobuses, ya sabes. ¿Cómo te fue con el cliente? Otra vez esa pausa, ese segundo de duda. Bien, muy bien. Cerré la venta. ¿En serio? Eso es maravilloso. Lo abracé, pero él no me devolvió el abrazo con la misma fuerza de siempre. Su cuerpo estaba rígido, tenso. ¿Estás seguro de que estás bien? Sí, solo cansado. Necesito dormir. Nos vemos mañana, ¿sí? Mañana es domingo. ¿Quieres que vayamos a misa juntos? Claro. Paso por ti en la mañana. Pero no pasó. El domingo en la mañana mandó un recado con un niño del pueblo diciendo que se había desvelado mucho y necesitaba descansar, que nos veríamos el lunes en el juzgado. Fui a misa con mi padre y durante toda la ceremonia no pude concentrarme en las palabras del padre Gonzalo. Solo podía pensar en Roberto, en su mirada extraña, en sus respuestas vagas. Algo anda mal, le dije a mi padre cuando salimos de la iglesia. ¿Quieres cancelar la boda? No, no lo sé. ¿Estoy siendo tonta? Estás siendo humana. El miedo antes de una boda es normal. ¿Usted tuvo miedo antes de casarse con mamá? Mi padre se quedó callado un momento. No. Con tu madre todo fue claro desde el principio. No hubo dudas, no hubo misterios, solo amor y certeza. Pero ustedes se conocieron en el mismo pueblo. Ya la conocía desde niños. Cierto. Con Roberto es diferente. Viene de fuera. Tiene una vida que tú no conoces. Es normal que tengas dudas. Entonces, ¿qué hago? Lo que tu corazón te diga, hija. Pero hazle caso también a tu cabeza. El corazón a veces nos engaña. La cabeza casi nunca. Esa noche, el domingo antes de mi boda, casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Roberto pálida y nerviosa, escondiéndome algo. Pero yo me convencí a mí misma de que eran nervios, que todos los novios se ponen raros antes de la boda, que todo iba a estar bien una vez que dijéramos sí acepto y empezáramos nuestra vida juntos. El lunes amaneció despejado, un día hermoso de finales de marzo, con el sol brillante y un viento suave que movía las cortinas de mi ventana. Me levanté antes del amanecer, aunque la ceremonia era hasta las 10 de la mañana. Me bañé con agua fría en la palangana, me lavé el cabello con el jabón especial que había comprado para la ocasión y me lo sequé al sol en el patio de atrás.
Mi padre había llevado mi vestido donde la modista del pueblo para que le hiciera unos arreglos. Era un vestido beige claro, de algodón, sencillo pero bonito, con botoncitos de perla en el frente y un cinturón delgado en la cintura. No era un vestido de novia tradicional, pero era lo mejor que teníamos. Me lo puse con cuidado, tratando de no arrugarlo. Luego me peiné el cabello hacia atrás y me lo sujeté con los pasadores de perlas que habían sido de mi madre. Mi padre los había guardado todos estos años en el baúl, envueltos en un pañuelo blanco. Tu madre los usó el día que nos casamos, dijo cuando me los dio. Quería que tú los tuvieras cuando llegara tu día. Me puse un poco de color en las mejillas, algo de carmín en los labios. Me vi al espejo pequeño y casi no me reconocí. Me veía mayor, diferente. Me veía como una mujer a punto de empezar una nueva vida. Mi padre se puso su traje negro, el mismo de siempre. Se peinó con agua y se alisó el bigote gris que había empezado a salirle en los últimos años. Estás hermosa, hija. Gracias, papá. ¿Estás lista? No lo estaba, pero dije que sí de todas formas. Salimos de la tienda y caminamos por las calles del pueblo hacia el juzgado. Era temprano todavía, pero ya había gente en las calles que se nos quedaba viendo. Algunas mujeres sonreían y me felicitaban. Otras solo miraban con curiosidad o con lástima. Yo no sabía cuál. El juzgado estaba a 3 cuadras de la tienda, un edificio viejo de adobe con un portón grande de madera. Cuando llegamos, Roberto ya estaba ahí. Estaba parado en la entrada con su traje café, el cabello peinado perfectamente y una flor blanca en el ojal. A su lado estaba su padrino, un hombre que yo no conocía bien, que Roberto dijo que era un compañero de trabajo, y también estaba su tía Eulalia, una mujer mayor que vivía en el pueblo vecino y que iba a ser testigo de mi parte porque yo no tenía familia femenina. Cuando Roberto me vio, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos, y noté que estaba sudando mucho, más de lo que el calor de la mañana justificaba. «Estás preciosa», dijo cuando me acerqué. «Gracias. Tú también te ves bien». Quise besarlo, pero él giró la cara y el beso terminó en su mejilla. «Mejor esperamos hasta después de la ceremonia», dijo nervioso. Entramos al juzgado todos juntos. El lugar olía a humedad y a papel viejo. Había un escritorio grande donde se sentaría el juez y unas bancas de madera para los testigos. El secretario del juzgado, un hombre delgado con anteojos, nos pidió nuestros documentos. Roberto sacó sus papeles del bolsillo interior de su saco. Yo noté que le temblaban las manos. El secretario revisó los documentos con cuidado, leyendo cada línea, cada sello, cada firma. Era un hombre meticuloso que se tomaba su trabajo muy en serio. Yo estaba nerviosa, pero era una nerviosidad normal, la que cualquier novia siente antes de casarse. Roberto, en cambio, parecía a punto de desmayarse. Se pasaba la mano por el cuello constantemente como si la corbata lo estuviera ahorcando. Sus ojos saltaban de la puerta al secretario, del secretario a la ventana, como si esperara que algo terrible fuera así a pasar en cualquier momento. «¿Estás bien?», le susurré. «Sí, sí, es solo el calor», pero no hacía tanto calor. El juzgado era fresco, con paredes gruesas que mantenían el interior templado, incluso en los días más calurosos. El juez de paz llegó 15 minutos tarde. Era un hombre viejo, de unos 60 y tantos años, con anteojos de cristales gruesos que hacían que sus ojos se vieran enormes. Se llamaba don Aurelio y llevaba más de 30 años cazando gente en el pueblo. Buenos días», dijo con voz cansada mientras se acomodaba en su silla. «¿Listos para el gran paso?» «Sí, señor», respondí. Roberto solo asintió. Don Aurelio abrió el libro de registros, un tomo enorme con tapas de cuero gastadas por el tiempo y el uso. Mojó la pluma en el tintero y empezó a escribir nuestros nombres con letra temblorosa. «A ver, veamos. Roberto Salazar Gutiérrez y Alba Mendoza Reyes. Correcto, correcto», dijimos al mismo tiempo. «Muy bien, procederemos entonces con la ceremonia». Nos colocamos frente al escritorio. Roberto a mi derecha, yo a su izquierda. Los testigos detrás de nosotros. Mi padre estaba de pie junto a la pared, con los brazos cruzados y esa expresión seria que no había perdido en toda la mañana. Don Aurelio se aclaró la garganta y comenzó a leer del Código Civil con voz monótona. El matrimonio es una institución social y permanente, por la cual un hombre y una mujer se unen legalmente,
con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Yo trataba de concentrarme en las palabras, pero mi mente vagaba. Pensaba en cómo sería mi vida de ahora en adelante. Nos mudaríamos a otra ciudad, tendríamos hijos pronto. ¿Cómo sería despertar cada mañana junto a Roberto? Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Roberto se pasó la mano por la frente. Estaba empapado en sudor. El matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió. No se abrió despacio, con cuidado. Se abrió de golpe con tanta fuerza que el picaporte golpeó contra la pared y el sonido retumbó en todo el juzgado. Todos volteamos. Y ahí estaba ella, la mujer de negro que había visto días antes frente a la tienda, pero ahora la veía mejor, con más claridad. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño bajo, la cara pálida sin ningún maquillaje y los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante días. Su vestido negro era simple, gastado en los bordes, y llevaba una mantilla sobre los hombros, y de su mano sostenía a un niño pequeño. El niño tendría unos 4 años, tal vez 5. Tenía el cabello negro y rizado, los ojos grandes y oscuros, y se aferraba a la falda de su madre con las 2 manos, asustado por todos los extraños que lo miraban. La mujer entró al juzgado con pasos decididos, aunque todo su cuerpo temblaba. «¡Esta boda no puede celebrarse!», gritó, y su voz se quebró en la última palabra. El mundo se detuvo. Don Aurelio dejó de leer y se quitó los anteojos para limpiarlos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. El secretario se levantó de su silla. Los testigos se quedaron paralizados. Mi padre dio un paso hacia adelante. ¿Y Roberto? Roberto se puso completamente blanco, más blanco que la pared de cal, como si toda la sangre se le hubiera escapado del cuerpo. «¿Quién es usted?», preguntó don Aurelio. «Esto es una ceremonia privada». «Soy Teresa Vega de Salazar», dijo la mujer, y cada palabra le costaba trabajo salir. «Y ese hombre», señaló a Roberto con mano temblorosa, «es mi esposo». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Todo el aire salió de mis pulmones. El suelo pareció moverse bajo mis pies. «¿Qué?», fue todo lo que pude decir. Roberto dio un paso hacia atrás, alejándose de mí, de ella, de todos. «Teresa, yo puedo explicar». «¿Explicar?». Teresa soltó una risa que sonaba como un sollozo. «¿Explicar qué, Roberto? ¿Explicar cómo nos abandonaste hace 6 meses? ¿Cómo dijiste que ibas a conseguir mejor trabajo en otro pueblo y nunca regresaste? ¿Cómo tu hijo pregunta por ti todas las noches y yo tengo que inventarle mentiras?» El niño empezó a llorar, escondiendo la cara en la falda de su madre. «Papá», gimió, «quiero a mi papá». Y entonces lo vi. Vi el parecido. El niño tenía los mismos ojos que Roberto, la misma forma de la nariz, el mismo cabello negro. «No», susurré. «No, no, no». Mi padre llegó a mi lado y me sostuvo del brazo. Mis piernas estaban a punto de ceder. «Esto tiene que ser un error», dije, mirando a Roberto, rogándole con los ojos que lo negara, que dijera que era mentira, que esa mujer estaba loca. «Roberto, dile que es mentira». Pero él no dijo nada. Solo se quedó ahí parado con la cabeza baja, sin poder mirarme a los ojos. «Tengo pruebas». Teresa metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó un sobre arrugado. Se lo entregó a don Aurelio con manos temblorosas. «Aquí está el certificado de matrimonio. Nos casamos el 15 de agosto de 1961 en Veracruz. Aquí está el acta de nacimiento de nuestro hijo, Roberto Salazar Vega, nacido el 3 de marzo de 1962. Don Aurelio tomó los papeles y los examinó con cuidado. Se puso los anteojos, los volvió a quitar, los limpió, se los volvió a poner. Leyó cada documento 2 veces. Finalmente levantó la vista y la mirada que le dirigió a Roberto estaba llena de desprecio. «¿Estos documentos son auténticos?», preguntó. Roberto no respondió. «Responda, señor Salazar», ordenó don Aurelio levantando la voz por primera vez. «Sí», susurró Roberto, «son auténticos». El mundo se desmoronó a mi alrededor. «Entonces esta ceremonia queda suspendida inmediatamente», declaró don Aurelio, cerrando el libro de registros con un golpe seco.
Señor Salazar, usted estaba a punto de cometer el delito de bigamia. Esto es un asunto muy grave. Yo no quería... Roberto intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿No querías qué? Teresa gritó, y ahora las lágrimas corrían libremente por su cara. No querías abandonarnos. No querías que tu hijo creciera sin padre. No querías casarte con otra mujer mientras yo me mataba trabajando para darle de comer a tu hijo. Las cosas entre nosotros estaban mal. Roberto finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil, patética. Peleábamos todo el tiempo. No éramos felices. ¿Y la solución era huir como un cobarde? Teresa dio un paso hacia él. ¿Era fingir que no existíamos? ¿Era buscar otra muchacha inocente para engañarla también? Yo seguía ahí parada, en mi vestido beige, con los pasadores de perlas de mi madre en el cabello, sintiendo que todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, y mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. ¿Cuánto tiempo estuviste planeando esto? Roberto me miró finalmente. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Alba, yo te amo. De verdad te amo. Con ella fue diferente. Fue un error de juventud. Nos casamos demasiado jóvenes. ¿Cuánto tiempo?, repetí más fuerte. Desde el principio, admitió. Desde que te conocí, supe que quería empezar una nueva vida. Contigo, lejos de todo. ¿Empezar una nueva vida? Mi voz subió de volumen. Tú ya tenías una vida. Tenías una esposa. Tenías un hijo que no planeamos. Un matrimonio que fue obligado. Roberto gritó de vuelta. El padre de Teresa me obligó a casarme con ella cuando quedó embarazada. Yo tenía 20 años, Alba. 20. No estaba listo. Nunca quise esa vida. Pero la tuviste, dijo mi padre, y su voz era tan fría que todos se callaron. Tuviste esa vida. Hiciste esas promesas ante Dios y ante la ley, y en lugar de ser hombre y cumplirlas, huiste como una rata. Usted no entiende. Entiendo perfectamente. Eres un mentiroso y un cobarde, y casi destruyes a mi hija en el proceso. Teresa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. No vine aquí a arruinarte la vida, me dijo a mí directamente. Vine porque no tenía otra opción. Llevo meses buscándolo. Fui a su pueblo natal, hablé con su madre, con sus hermanos. Nadie sabía dónde estaba. Finalmente su madre me dijo que había mencionado este pueblo, que había conocido a alguien aquí. Me gasté los últimos pesos que tenía en el pasaje de autobús para venir. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué viniste? Porque mi hijo tiene hambre, respondió simplemente, y en esas palabras había un mundo de dolor. Porque no tengo cómo mantenerlo sola, porque su padre tiene responsabilidades que no puede simplemente abandonar. Miré al niño. Seguía aferrado a su madre, con los ojitos brillantes de lágrimas, sin entender lo que estaba pasando, pero sintiendo que era algo malo. 4 años. Ese niño tenía 4 años, y durante esos 4 años, Roberto había sido su padre. Lo había visto nacer, lo había cargado, probablemente le había enseñado sus primeras palabras, y luego, simplemente, se había ido. No puedo creerlo, susurré. No puedo creer que me hayas mentido de esta manera. Alba, por favor. Roberto intentó acercarse a mí. No te me acerques, grité, y me sorprendió la fuerza de mi propia voz. No vuelvas a acercarte a mí en tu vida. Pero yo te amo. Tú no sabes lo que es el amor. El amor no miente. El amor no engaña. El amor no abandona a su propio hijo. Me quité el anillo de compromiso del dedo. El anillo que supuestamente había sido de su abuela. Probablemente eso también era mentira. Lo arrojé al suelo entre nosotros. Espero nunca volver a verte. Esta ceremonia ha concluido, anunció don Aurelio. Señor Salazar, sugiero fuertemente que consulte con un abogado. La señora Vega tiene todo el derecho de presentar cargos en su contra por abandono de hogar y bigamia intentada. Al principio, tal vez. Cuando nació el niño, Roberto parecía emocionado. Lo cargaba, jugaba con él, le compraba cosas. Pero después empezó a viajar más, a estar cada vez menos en casa. Cuando estaba, peleábamos. Por dinero, por su ausencia, por todo. Yo le decía que necesitaba estar más con su familia, y él decía que estaba trabajando para darnos una mejor vida. Y luego simplemente se fue. Sí, una mañana de septiembre del año pasado, se despertó, empacó una maleta, y me dijo que tenía una oportunidad de trabajo en otro estado, que iba a ganar más dinero, que podríamos mudarnos a una casa mejor. Me dio un beso en la frente
y se fue. Esa fue la última vez que lo vi, hasta hoy. ¿Y cómo sobreviviste? Mi hermana me ayudó. Me dio un cuarto en su casa. Conseguí trabajo lavando ropa ajena. No es mucho, pero alcanza para comer apenas. Miré a Teresa de verdad por primera vez. Tenía ojeras profundas, las manos ásperas y agrietadas de tanto lavar ropa, el vestido remendado en varios lugares. Era una mujer destruida por el abandono, por la pobreza, por la traición, y yo casi había sido ella. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Fue difícil. Roberto nunca me dijo exactamente dónde estaba, pero recordé que una vez mencionó este pueblo, que había hecho negocios aquí. Fui a la casa de su madre en Puebla. Ella no sabía dónde estaba muy preocupada. Le conté que nos había abandonado, y ella se puso a llorar. Me dijo que Roberto le había escrito una carta hace 2 meses diciendo que se iba a casar, pero no le dio detalles. Yo le pregunté si recordaba el nombre del pueblo que él había mencionado, y ella recordó este. ¿Y cómo supiste cuándo era la boda? Llegué hace 3 días. Empecé a preguntar por Roberto Salazar. En un pueblo pequeño todo el mundo sabe todo. Una señora en el mercado me dijo que el representante de maquinaria agrícola se iba a casar el lunes. Me dijo tu nombre. Me señaló tu tienda. Te vi, dije. Pasaste frente a la tienda hace unos días. Me miraste. Sí. Quería ver cómo eras. Quería ver a la mujer por la que mi esposo nos había abandonado. Y cuando te vi ahí, tan joven, tan inocente, atendiendo la tienda con una sonrisa, supe que tú no sabías nada. Supe que eras otra víctima como yo. ¿Por qué esperaste hasta el último momento? ¿Por qué no viniste antes? Teresa bajó la mirada. Porque tuve miedo. Miedo de estar equivocada, de hacer un escándalo por nada. Miedo de que Roberto me dijera que yo era la mentira, no tú. Miedo de que nadie me creyera. Pasé 2 días sin dormir, dando vueltas en la pensión más barata que encontré, con mi hijo preguntando cuándo nos íbamos a casa. Esta mañana casi no vengo. Casi dejé que la boda sucediera. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Mi hijo se despertó llorando, diciendo que extrañaba a su papá, preguntando por qué su papá no lo quería. Y pensé, si no hago nada, Roberto va a seguir haciendo esto, va a seguir mintiendo, abandonando, destruyendo vidas. Y no podía permitirlo. No podía dejar que otra mujer sufriera lo que yo sufrí. Nos quedamos en silencio otra vez, escuchando el sonido del agua del río. Gracias, dije finalmente. ¿Por qué me das las gracias? Por venir, por tener el valor de entrar a ese juzgado, por salvarme. Teresa me miró con los ojos llenos de lágrimas. Nadie debería pasar por esto. Ninguna mujer debería ser engañada así. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Supongo que volver a casa. No tengo dinero para quedarme más tiempo. ¿Y Roberto? Que se pudra. No voy a perseguirlo más. No vale la pena. Mi hijo va a crecer sabiendo que su padre fue un cobarde, pero al menos va a tener una madre que luchó por él. En ese momento llegó mi padre. Venía caminando despacio, con el niño de Teresa de la mano. El pequeño comía un pan dulce que mi padre seguramente le había comprado. Te estaba buscando, me dijo mi padre. Lo siento, necesitaba estar sola. Lo sé, hija. Teresa se levantó rápidamente cuando vio a su hijo. Mijo, ¿estás bien? Sí, mamá. El señor me compró pan. Mi padre le extendió un sobre a Teresa. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Dinero para tu pasaje de regreso. Y un poco más para que puedan comer durante unas semanas. No puedo aceptar esto. Sí puedes, dijo mi padre con firmeza. No es caridad, es responsabilidad. Ese hombre casi se casa con mi hija. Yo casi lo acepté como yerno. Siento que tengo parte de culpa por no haber visto quién era realmente. Pero usted no tenía forma de saberlo. Igual, tómalo. Por tu hijo. Teresa tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y vi sus ojos llenarse de lágrimas cuando vio cuánto dinero había dentro. Esto es demasiado. No es suficiente para reparar el daño que te hizo, dijo mi padre, pero es lo que puedo hacer. Teresa se acercó a mi padre y lo abrazó sollozando en su hombro. Mi padre la palmeó torpemente en la espalda, incómodo con la muestra de emoción pero sin rechazarla. Gracias, susurró Teresa. Gracias, gracias, gracias. Cuando se separaron, Teresa se volvió hacia mí. Sé que esto suena extraño viniendo de mí, pero vas a estar bien. Eres joven, tienes a tu padre, tienes toda una vida por delante. No dejes que este hombre te robe eso. No dejes que te quite la capacidad de volver a confiar, de volver a amar.
No sé si pueda, admití. Podrás, tal vez no ahora, tal vez no pronto, pero algún día conocerás a alguien que valga la pena, alguien que te trate como mereces, y cuando eso pase, no dejes que el miedo por esto te cierre el corazón. Se agachó y levantó a su hijo en brazos. Nos tenemos que ir. El autobús sale en 1 hora. ¿Necesitas que te acompañemos a la terminal?, preguntó mi padre. No, está bien, ya han hecho suficiente. Antes de irse, Teresa me dio un abrazo. Fue rápido, breve, pero genuino. Cuídate, Alba. Tú también, Teresa. La vi alejarse con su hijo en brazos, caminando por el camino de tierra hacia el pueblo. Una mujer valiente que había viajado millas para hacer lo correcto aunque le costara todo. Mi padre y yo nos quedamos junto a la tumba de mi madre. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. No lo sé. Vacía, enojada, aliviada, todo al mismo tiempo. Es normal. ¿Tú cómo te sientes? Con ganas de encontrar a ese desgraciado y darle la paliza de su vida, dijo mi padre, y aunque su voz era tranquila, pude sentir la rabia contenida. Pero no serviría de nada. Hombres como él no aprenden. ¿Crees que volverá? No, los cobardes no regresan al lugar donde fueron descubiertos. Nos sentamos juntos en el pasto. Mi padre puso su brazo alrededor de mis hombros y yo recargué mi cabeza en su pecho, como cuando era niña y tenía miedo de las tormentas. ¿Papá? ¿Sí? ¿Cómo supiste que algo estaba mal con Roberto? Mi padre suspiró. Instinto, experiencia. Cuando llevas tanto tiempo tratando con gente, aprendes a leer las señales. Roberto era demasiado perfecto, demasiado encantador. Los hombres honestos no necesitan trabajar tan duro para impresionar. Además, nunca hablaba de su pasado, de su familia, de sus amigos. Era como si su vida hubiera empezado el día que te conoció. Yo no vi nada de eso, porque estabas enamorada. El amor te ciega. Por eso es importante tener gente que te quiera y que pueda ver lo que tú no ves. Debí haberte escuchado. No te culpes, hija. Todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de ellos. Nos quedamos ahí hasta que el sol empezó a bajar. Finalmente, mi padre me ayudó a levantarme. Vamos a casa, tenemos que abrir la tienda mañana. ¿No te importa que el pueblo entero esté hablando de esto? Que hablen. Las lenguas venenosas siempre encuentran algo de qué hablar. En un mes ya habrá otro escándalo y se olvidarán de ti. Caminamos de regreso al pueblo en silencio. Mi vestido de novia estaba arruinado, manchado de pasto y tierra. Los pasadores de perlas de mi madre estaban en mi bolsillo. Iba descalza porque me había quitado los zapatos junto al río. Cuando llegamos a la tienda, la tía Eulalia estaba esperando en la puerta. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Alba, mijita, lo siento tanto. Yo no sabía, te lo juro. Lo sé, tía. No es su culpa. Ese maldito sobrino mío. Si lo vuelvo a ver, yo misma le parto la cara. Ya no importa, ya pasó. Esa noche, después de que la tía Eulalia se fue, me quité el vestido y lo guardé en el fondo del baúl. Nunca lo volví a sacar. Años después, cuando finalmente me casé con el hombre que sería mi verdadero esposo, usé un vestido completamente diferente. Los días siguientes fueron difíciles. Como mi padre había predicho, todo el pueblo hablaba de lo que había pasado. Algunos me tenían lástima, otros parecían disfrutar del drama. Hubo mujeres que vinieron a la tienda solo para chismear, para sonsacarme detalles. Es cierto que tenía otra esposa y que el niño se parece a él. ¡Ay, pobrecita! Tan ilusionada que estabas. Yo aprendí a sonreír y cambiar de tema. Aprendí a no dar explicaciones. Mi vida privada no era entretenimiento para nadie. Roberto nunca regresó al pueblo. Nadie supo qué pasó con él. Algunos decían que se había ido al norte, a Estados Unidos. Otros que había vuelto con Teresa, aunque yo dudaba que eso fuera cierto. Un hombre que abandona una vez puede abandonar siempre. Un mes después de lo que debió ser mi boda, llegó una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Teresa. La carta decía: Querida Alba, espero que estés bien. Yo estoy un poco mejor cada día. El dinero que tu padre me dio nos ayudó mucho. Pude pagar las deudas que tenía, comprarle ropa nueva a mi hijo, y todavía me queda un poco guardado para emergencias. Conseguí trabajo en una fábrica de textiles. No pagan mucho, pero es estable. Mi hermana me ayuda cuidando al niño mientras trabajo. No es la vida que soñé, pero es mi vida y es real. Te escribo para decirte gracias. Sé que suena extraño agradecer a alguien por algo así, pero es verdad.
Si no hubiera sido por ti, por verte tan feliz con ese vestido, tan ilusionada, no habría tenido el valor de entrar a ese juzgado. Pensé, si no hago nada ahora, voy a arrepentirme toda mi vida. Voy a cargar con la culpa de haber dejado que otra mujer sufra lo mismo que yo. Las dos nos libramos de él, tú a tiempo y yo tarde, pero al final las dos salimos. No te conozco bien, pero siento que hay un lazo entre nosotras, un lazo de mujeres que sobrevivieron al mismo hombre. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Espero que cuando vuelvas a enamorarte, sea de alguien que te valore de verdad. Con cariño, Teresa. Guarde esa carta como un tesoro. La releí muchas veces en los meses siguientes, especialmente en los días en que me sentía sola, cuando dudaba de si alguna vez podría volver a confiar en alguien. 2 meses después de lo que no fue mi boda, un abogado llegó al pueblo. Era un hombre serio de unos 40 años, bien vestido, pero sin ostentación. «Busco a la señorita Alba Mendoza», dijo cuando entró a la tienda. «Soy yo. Vengo de Monterrey, represento a la señora Teresa Vega». Se me heló la sangre. ¿Le pasó algo a Teresa? No, ella está bien, pero tengo noticias sobre Roberto Salazar. Me senté en el banco detrás del mostrador. Mi padre salió de la bodega. ¿Qué noticias?, pregunté. Fue arrestado hace 3 semanas en Monterrey. Intentó casarse con otra mujer usando documentos falsos. Esta vez la mujer sí presentó cargos. Ahora enfrenta varios delitos: intento de bigamia, uso de documentos falsos, estafa, abandono de hogar. Va a estar en prisión por varios años. No sentí alegría, no sentí tristeza, no sentí nada. ¿Para qué vino a decirme esto? Porque la señora Vega quería que usted supiera que todo terminó, que él no va a volver a hacerle daño a nadie más, y porque sacó un sobre de su maletín. Ella quería que recibiera esto. Era otra carta de Teresa. La leí ahí mismo frente al abogado. Alba, ya terminó. Roberto está en la cárcel y va a pagar por lo que nos hizo. No a nosotras específicamente, pero al menos va a pagar. Yo no voy a visitarlo. No voy a llevar a mi hijo a ver a su padre tras las rejas. Ya causó suficiente daño. Espero que esta noticia te traiga algo de paz. Sé que no repara lo que pasó, pero al menos sabes que la justicia, aunque lenta, a veces llega. Sigue adelante con tu vida. Vive feliz. Es la mejor venganza. Teresa. Doblé la carta con cuidado. ¿Cómo está ella?, le pregunté al abogado. Mejor. Está trabajando, su hijo va a la escuela ahora. No es fácil, pero está saliendo adelante. Después de que el abogado se fue, mi padre me preparó un té de manzanilla. ¿Cómo te sientes? Aliviada, cerrada, como si un capítulo malo finalmente hubiera terminado. Bien, ahora puedes seguir adelante. Y eso hice. Los meses pasaron y se convirtieron en años. El escándalo se enfrió y la gente encontró otros temas de conversación. Seguí trabajando en la tienda con mi padre, levantándome antes del amanecer, atendiendo clientes, viviendo mi vida tranquila. Hubo pretendientes, algunos hombres del pueblo que se acercaron después de un tiempo prudente. Pero yo los rechazaba a todos, no porque no fueran buenos hombres, sino porque todavía no estaba lista. Todavía tenía miedo. Pasaron 10 años antes de que volviera a enamorarme. Él se llamaba Tomás. Era maestro de la escuela primaria del pueblo, viudo con 2 hijos pequeños. Su esposa había muerto de tuberculosis 2 años antes, y él estaba criando a sus hijos solo, trabajando y siendo padre al mismo tiempo. Lo conocí porque compraba útiles escolares en nuestra tienda. Venía cada mes, siempre educado, siempre respetuoso. Nunca pedía fiado. Siempre pagaba en efectivo lo que debía. No fue amor a primera vista como con Roberto. Fue algo más lento, más sólido. Fueron conversaciones largas mientras él esperaba que yo le empacara los lápices y cuadernos. Fueron sonrisas tímidas que se convirtieron en saludos cálidos. Fue conocernos poco a poco, sin mentiras, sin prisas. Me conquistó con paciencia, con pequeños gestos que demostraban que era un hombre de palabra. Cuando decía que iba a pasar por la tienda el jueves, llegaba el jueves. Cuando prometía llevar a sus hijos al parque, los llevaba. No había misterios en su vida, no había secretos oscuros. Conocí a sus hijos, 2 niños dulces de 6 y 8 años, que extrañaban a su madre pero que me recibieron con cariño cuando Tomás me los presentó. Les enseñé a hacer cuentas, les leía historias, les preparaba meriendas. «Eres buena con ellos», me dijo Tomás una tarde. «Son buenos niños».
¿Te gustaría tener hijos propios algún día? Sí, algún día. Tomás pidió mi mano 2 años después de que empezamos a vernos. No fue una propuesta dramática. Fue un domingo después de misa, sentados en la misma banca de la plaza, donde años atrás Roberto me había dicho cosas hermosas que resultaron ser mentiras. Alba, ya no soy joven. Tengo 38 años, 2 hijos, un trabajo modesto. No te puedo prometer riquezas ni aventuras, pero te puedo prometer honestidad, respeto y amor verdadero. ¿Te casarías conmigo? Miré a este hombre que me había conquistado con paciencia, que nunca me había presionado, que me había esperado el tiempo que necesité para sanar. Sí, dije, sí quiero casarme contigo. Mi padre dio su bendición inmediatamente. Ese es un buen hombre, dijo. Un hombre de verdad. Nos casamos en una ceremonia sencilla, primero en el juzgado y luego en la iglesia. Usé un vestido blanco simple, sin velo. Los hijos de Tomás fueron nuestros padrinos. Mi padre lloró cuando me entregó en el altar. Esta vez, nadie interrumpió la ceremonia. Esta vez, no hubo secretos oscuros ni mentiras escondidas. Esta vez fue real. Tuvimos 3 hijos juntos en los años siguientes. Los 5 niños crecieron como hermanos, sin diferencias entre los que eran míos biológicamente y los que no. Tomás fue el esposo que siempre merecí, fiel, trabajador, presente. Nunca me mintió, nunca me ocultó nada. Estuvimos casados 46 años, hasta que él murió de un ataque al corazón a los 84 años. Yo tenía 66 entonces. Lloré su muerte como nunca lloré a Roberto, porque Tomás había sido mi verdadero esposo, mi compañero real. Ahora tengo 78 años. Mis hijos son adultos con sus propias familias. Tengo 14 nietos y 3 bisnietos. La tienda de mi padre ya no existe. Cerró hace años cuando él murió. Ahora vivo en una casa pequeña con mi hija menor, que cuida de mí. Pero nunca olvidé aquella mañana en el juzgado. Nunca olvidé a Teresa entrando con su hijo de la mano, temblando pero decidida. Nunca olvidé cómo una extraña me salvó la vida al destruir la mentira en la que yo estaba a punto de vivir. A veces me pregunto qué habría pasado si Teresa no hubiera llegado a tiempo, si me hubiera casado con Roberto sin saber la verdad. Habría sido una vida de mentiras, de engaños, de dolor. Tal vez él me habría abandonado eventualmente, como abandonó a Teresa. O tal vez habría vivido toda mi vida sin saber que no era su única esposa. Hace algunos años traté de buscar a Teresa. Quería saber si estaba bien, si su hijo había crecido bien, si había encontrado algo de paz, pero nunca la encontré. El México es grande y han pasado muchos años. Tal vez se cambió de nombre, tal vez se mudó lejos, tal vez ya no está en este mundo. Pero espero, donde quiera que esté, que sepa lo agradecida que estoy, que sepa que su valentía ese día no solo salvó mi vida, sino que me enseñó lecciones invaluables, me enseñó a escuchar mi instinto. Mi padre tenía razón desde el principio, pero yo estaba demasiado ciega para verlo. Ahora les digo a mis nietas, si algo se siente mal, probablemente está mal. No ignoren esas señales. Me enseñó que el amor verdadero no miente. El amor verdadero no esconde cosas, no necesita secretos, no te hace dudar constantemente. El amor verdadero es claro, es honesto, es transparente. Me enseñó que las mujeres nos cuidamos entre nosotras. Teresa no me conocía, no me debía nada, pero aún así arriesgó todo para salvarme. Eso es hermandad, eso es solidaridad femenina en su forma más pura. Y me enseñó que no todas las bodas que no suceden son tragedias, algunas son salvaciones. A veces, lo peor que puede pasar es que las cosas salgan exactamente como las planeaste. Mis nietas me preguntan por qué me casé tan tarde, a los 32 años, cuando en mi época todas las mujeres se casaban a los 20 o antes. Y yo les cuento esta historia. Les cuento sobre Roberto, sobre Teresa, sobre esa mañana en el juzgado que cambió mi vida. No se casen por casarse, les digo. No se casen porque tienen miedo de quedarse solas o porque la sociedad las presiona. Cásense solo cuando encuentren a alguien que valga la pena, alguien que las respete, alguien que las vea como iguales. Les cuento sobre Tomás, sobre cómo el amor real se siente diferente. No es fuegos artificiales y mariposas en el estómago. Es paz, es seguridad, es saber que la persona junto a ti va a estar ahí mañana, y pasado mañana, y todos los días después.
A veces cuando estoy sola en mi cuarto por las noches, saco la carta de Teresa del cajón donde la guardo. El papel está amarillento y frágil ahora, las palabras un poco borrosas, pero todavía puedo leerlas. Las dos nos libramos de él. Sí, Teresa, las dos nos libramos de él. Y aunque el camino fue doloroso, aunque nos costó lágrimas y noches sin dormir, al final fuimos más fuertes. Sobrevivimos. Seguimos adelante. Doblo la carta con cuidado y la guardo de nuevo. Mañana es domingo y mis nietos vendrán a visitarme. Van a llenar la casa de risas y ruido, y yo voy a cocinar el mole que tanto les gusta, el mismo que aprendí a hacer de mi suegra cuando me casé con Tomás. Miro por la ventana y veo el atardecer sobre el pueblo. Las calles son las mismas, aunque ahora tienen pavimento en lugar de tierra. La iglesia sigue ahí, el zócalo, la plaza donde alguna vez bailé con un mentiroso que casi destruye mi vida, pero no lo hizo. Gracias a una mujer valiente que se atrevió a entrar a un juzgado y gritar la verdad. Me levanto de mi silla con dificultad. Mis huesos ya no son lo que eran. Camino hacia el pequeño altar que tengo en la esquina de mi cuarto, donde están las fotos de todos los que he amado y perdido. Mi padre, mi madre que nunca conocí, Tomás, algunos de mis hermanos que ya partieron. Y ahí, en un marco sencillo, está la única foto que tengo de ese día terrible y maravilloso. No es una foto de la boda que nunca fue, es una foto que alguien tomó semanas después, cuando ya había pasado todo. Es una foto de mi padre y yo frente a la tienda, sonriendo. Yo con los ojos todavía un poco tristes, pero con la barbilla en alto, sobreviviendo. Prendo una veladora y susurro una oración, no solo por los que ya no están, sino también por Teresa, donde quiera que esté. Gracias, digo en voz baja. Gracias por salvarme. Gracias por ser valiente cuando yo no podía hacerlo. Espero que hayas encontrado tu propia felicidad, como yo encontré la mía. La llama de la veladora parpadea, y por un momento, casi puedo imaginar que Teresa me escucha, que en algún lugar está sonriendo, sabiendo que las dos logramos lo imposible. Sobrevivimos al mismo hombre y construimos vidas que valieron la pena vivir. Esa es mi historia. La historia de cómo no me casé el 28 de marzo de 1966 y cómo eso fue lo mejor que pudo haberme pasado.